Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí en otro vídeo más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado curiosidad y, como bien dice el título, la respuesta podría sorprenderlos. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que para muchos de ustedes seguramente resuenan y evocan una historia fascinante, una conexión especial que va más allá de las cámaras. Específicamente nos vamos a preguntar, ¿qué canción le recuerda Kerem a Hande? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio y a compartirles todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre actores y actrices a menudo capturan nuestra atención. Pero a veces son los pequeños gestos, las menciones sutiles, las que nos revelan la profundidad de esos vínculos. Hoy nos centramos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que se ganó el corazón de miles de fans con su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Y aunque sus caminos profesionales puedan haber tomado rumbos distintos, la huella que dejaron juntos sigue siendo imborrable para muchos. Lo que buscamos hoy es ir un poco más allá de los titulares y las especulaciones. Queremos explorar esa conexión a través de un detalle muy personal, la música. La música tiene esa capacidad mágica de evocar recuerdos, emociones y a veces incluso personas enteras. Así que cuando se trata de averiguar qué canción le recuerda Kerem a Hande, estamos buscando una ventana a sus sentimientos, a un momento compartido, o quizás a una etapa específica de su relación. Los fans han estado especulando durante mucho tiempo sobre esto. Hay innumerables foros, comentarios en redes sociales, y hasta teorías enteras dedicadas a descifrar los misterios de su relación. Y esta pregunta en particular ha surgido una y otra vez. ¿Es una canción que escucharon juntos en un momento importante? ¿Es una melodía que le dedica de forma implícita? La verdad es que a menudo las celebridades mantienen ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco público. Sin embargo, a veces las pistas aparecen de forma inesperada, y hoy vamos a intentar recopilar y analizar esas pistas para llegar a la respuesta. Seamos honestos, no es fácil acceder a la información más íntima de dos personas, especialmente de figuras públicas. Pero como apasionados de las historias que se desarrollan entre cámaras y entre bastidores, nos encanta indagar y traerles estos detalles que creemos son fascinantes. Y si hablamos de Kerem y Hande, hay una energía y una complicidad que trascendió la pantalla, y es natural que los fans quieran saber más. La elección de una canción, por sencilla que parezca, puede decir mucho. Puede ser una declaración silenciosa, un recuerdo privado, o incluso una anécdota divertida. Para empezar a desentrañar este enigma, debemos remontarnos a la época en que Sen Kalkam estaba en su apogeo. La química entre Kerem y Hande era palpable, y los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de la dinámica entre los actores. Fueron muchas horas de rodaje, muchos momentos compartidos en sets de filmación, viajes, eventos, y en medio de todo eso, la música siempre estuvo presente como banda sonora de sus vidas. Ahora, ¿cómo podemos saber qué canción le recuerda Kerem a Hande? Bueno, la respuesta, como les prometimos, podría ser sorprendente, porque no es algo que Kerem haya dicho directamente en una entrevista multitudinaria, sino que se ha filtrado de una manera más orgánica, por así decirlo. Una de las pistas más sólidas que tenemos proviene de un gesto que Kerem tuvo en una ocasión especial. Hablamos de un comentario que hizo en una publicación de Hande en redes sociales, algo que para el ojo atento, era mucho más que un simple like o un comentario genérico. En una oportunidad, Hande compartió una foto o un vídeo y Kerem, en lugar de un mensaje cualquiera, respondió con un emoji de nota musical, varias notas musicales y una palabra específica. Esa palabra era la clave. Y si esa palabra es la clave, entonces, la canción que se asociaba a ella se convertía en el foco de atención. La palabra en cuestión, que Kerem usó para comentar en la publicación de Hande, era son. Esto por sí solo podría no decirnos mucho. Pero cuando investigamos un poco más, cuando buscamos la conexión entre son y una canción que pueda tener un significado especial para ellos, encontramos una coincidencia muy fuerte. En Turquía hay una canción muy popular titulada Son. Esta canción, interpretada por la reconocida cantante Gökçe, se convirtió en un himno para muchas parejas, y su letra habla de un amor profundo, de la idea de que algo es el final, en el sentido de que es lo definitivo, lo que buscaban.
La letra es bastante poética y habla de encontrar esa persona que completa, que es el final de una búsqueda, el fin de la soledad. Entonces la teoría que ha ganado más fuerza y que muchos fans consideran la respuesta, es que Kerem al comentar Son en una publicación de Ande hacía referencia a esta canción. Y por ende la canción Son de Gökçe es la que implícitamente Kerem asocia con Ande. Es una forma sutil, pero muy significativa, de decirle que ella es ese final que buscaba, esa persona definitiva en su vida. Imaginen la escena. Están en medio de la fama con los flashes y las cámaras, pero en la intimidad de las redes sociales, un simple comentario puede encapsular un sentimiento profundo. La belleza de esto radica en la interpretación. No es Kerem sentado en una entrevista diciendo, la canción que me recuerda a Ande es Son. Es un gesto, una pequeña pista que cuando se junta con el conocimiento de la cultura musical turca y la popularidad de esa canción, pinta una imagen clara. ¿Por qué esta canción en particular? La letra de Son de Gökçe es muy evocadora. Habla de cómo hasta que encontraste a esa persona, sentías que algo faltaba. Es sobre la plenitud, sobre llegar a un puerto seguro. Si Kerem usó este comentario, sugiere que él sentía algo similar con Ande, que ella era esa pieza que completaba su rompecabezas, que era su destino final en el amor. Por supuesto, debemos recordar que esto es una interpretación basada en un comentario y la popularidad de una canción. No tenemos una confirmación directa de Kerem diciendo, esta es mi canción para Ande. Sin embargo, en el mundo de los fandoms y las celebridades, estas interpretaciones son a menudo lo que crea el vínculo y mantiene viva la conversación. Y la verdad es que si pensamos en la química que compartían, una canción con esa temática de el final, de la plenitud, encaja perfectamente. Además, hay otros detalles que apoyan esta idea. En muchas ocasiones durante su relación, se les vio compartiendo momentos íntimos y felices. La música suele ser una compañera inseparable en esos momentos. Y la canción Son de Gökçe ha sido un éxito que ha acompañado a muchas historias de amor en Turquía. Así que la elección de Kerem, si Inde es una referencia a esta canción, es bastante acertada. La sorpresa, como decíamos al principio, radica en la sutileza. No es un gesto grandilocuente, sino un detalle pequeño pero cargado de significado. Y es precisamente esa sutileza lo que hace que los fans se sientan más conectados con ellos, como si fueran parte de un código secreto, de una historia que solo ellos pueden descifrar. Piénsenlo desde la perspectiva de Kerem. Probablemente en algún momento escuchó esta canción y pensó en Ande. O quizás en un momento especial con ella, esta canción sonaba. Y luego, cuando tuvo la oportunidad de expresarlo de forma indirecta, eligió esa palabra que evocaba la melodía y su significado. Es un acto de romanticismo moderno, utilizando las herramientas que tienen a su disposición para comunicar sentimientos. Y para Ande recibir un comentario así, especialmente si ella también conoce la canción y su letra, debió ser un mensaje muy potente. Un recordatorio de lo que significaban el uno para el otro. Es fascinante cómo las canciones pueden tener ese poder de encapsular emociones y convertirlas en un símbolo. Ahora, ¿qué pasa si Kerem ya no está con Ande? Bueno, la música y los recuerdos que evoca trascienden las relaciones. Una canción que una vez tuvo un significado especial puede seguir recordándote a esa persona, incluso si las circunstancias cambian. Y en este caso, la canción Son de Gökçe se ha convertido en un símbolo del amor que una vez compartieron Kerem y Ande. Es importante también mencionar que el fandom turco es increíblemente activo y observador. Ellos son quienes desentrañan estos pequeños detalles y los conectan. Lo que para un observador casual podría pasar desapercibido, para un fan dedicado se convierte en una pista crucial. Y en este caso, la pista de Kerem con el comentario Son y la posterior identificación de la canción de Gökçe es un ejemplo perfecto de esa dedicación. Así que si nos preguntan qué canción le recuerda Kerem a Ande, la respuesta más sólida, la que más resonancia tiene entre los seguidores y la que tiene un fundamento basado en un gesto real, es Son de Gökçe. Una canción que habla de encontrar el final, la plenitud, el destino. Este tipo de detalles nos recuerdan que detrás de las grandes producciones y las vidas públicas, hay personas con sentimientos, con anécdotas y con esas pequeñas cosas que los conectan. Y la música es, sin duda, una de las formas más universales y poderosas de expresar y recordar esos sentimientos. En resumen, hoy hemos explorado esa intrigante pregunta sobre Kerem y Ande. ¿Qué canción le recuerda Kerem a Ande?
Hemos desgranado la pista que surgió de un comentario aparentemente simple en redes sociales, la palabra son, y la hemos conectado con la popular canción N turca del mismo nombre de la cantante Gökçe. La interpretación es que Kerem, al usar esa palabra, estaría refiriéndose a la canción y, por extensión, a Hande como ese final que buscaba, esa persona que le brindaba plenitud. Ha sido un viaje fascinante para descifrar este pequeño misterio. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo esta conexión a través de la música. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta interpretación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la canción que podría recordar Kerem a Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que todos podamos conocer esta interesante historia. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.